Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Alexander. Tengo pues el placer de encargarme esta noche del manejo de la entrevista, donde tenemos a un experto en un tema pues de suma importancia hoy en día, que es el ISO 37001 2016. Estamos hablando de todo lo que es antisoborno en una organización, montar un sistema de gestión antisoborno. La pregunta, esto suena así, pero como raro, bueno, esto del 2016 que se oficializó este estándar, se ha empezado pues a divulgar a nivel internacional. En toda nuestra región latinoamericana es un estándar, diríamos pues, de que no hay ninguna empresa, creo, que no esté pensando en su implementación por varias razones, ¿no? Organismos reguladores que lo están exigiendo, organismos del Estado, en algunos países lo exigen para poder licitar, o es provechoso tenerlo implantado porque da pues puntos en las licitaciones, etcétera. ¿Qué cosa es lo que pretende este modelo? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los problemas clásicos que se tienen cuando uno lo desea implementar y certificar? Para eso hemos traído esta noche a un experto internacional en el tema, que es el señor Theo Cristian Torres. Theo es ingeniero ambiental, magíster en dirección de empresas industriales y de servicios, terminado un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene pues una amplia experiencia en el manejo de sistemas de gestión de seguridad eh, laboral, en este caso particularmente como el ISO 45000, el ISO 9000, calidad, el ambiental, el ISO 14000 y el ISO pues 37001, antisoborno. Él se dedica a través de su empresa, él es el gerente general en Cercana, una empresa pues dedicada a la asesoría y la implantación de estándares. Eh, Teo tiene pues una gran experiencia realizando auditorías de certificación, representando a distintos pues entes certificadores, lo cual le da una visión pues muy importante que puede compartir con nosotros sobre los problemas que tienen las empresas cuando desean pues buscar la certificación. Eh, con ustedes les presento pues a Teo, bienvenido. Gracias, Alberto, por la invitación, en primer lugar, y buenas noches a todos. Este modelo tiene una base de riesgos, se habla que es este modelo basado en riesgos. Cuéntanos un poquito sobre el modelo. Ok. Bueno, si lo analizamos como modelo, este sistema de gestión también, digamos, está basado en los riesgos, en este enfoque de riesgos que nos trajo de alguna manera, de manera más cercana, la nueva versión de la norma 9001 por allá en el 2015. Ya han pasado 7 años, cuando uno de los cambios fue justamente este enfoque de gestión de riesgos que iba amarrado también a la eliminación del término acción preventiva. Es decir, la gestión de riesgos es justamente actuar preventivamente. Entonces, tanto la 9, la 14, la 45 y la 37001 traen esta gestión de riesgos como un estandarte, digamos, dentro de su modelo de gestión. Particularmente la norma ISO 37001, igualmente, ¿no? Al ser un sistema de gestión antisoborno, eh, te plantea la idea de primero, digamos, establecer contra quién o contra qué elementos estarías luchando para justamente anticiparte, ¿no? Como organización, anticiparte a los efectos tanto negativos como positivos que pudieran afectar a tu organización desde una óptica muy importante y que a veces pasa desapercibida y que es una de los ejes también importantes de esta norma, que es aquellos aspectos que pueden afectar tu reputación como organización o tu imagen, digamos, empresarial, ¿no? Entonces, hay varios conceptos interrelacionados en este modelo, ¿no? Hemos hablado de riesgos, estamos hablando de imagen, de, de, de del tema reputacional,
Entonces se combinan una serie de elementos que resultan bastante atractivos para adoptar este modelo. Ahora, otro punto importante dentro del esquema del modelo es que esta norma, si bien es cierto, tiene como nombre Sistema de Gestión Antisoborno, ¿no? Ahí abrimos un paréntesis. El soborno es una de las tantas manifestaciones de lo que es la corrupción, ¿no? Podemos hablar de lavado de activos, tráfico de influencias. En el Estado el soborno se llama cohecho, ¿no? Eh, conflicto de intereses, etcétera. Entonces, la norma, si, como vuelvo a repetir, si bien es cierto, establece el sistema de gestión para luchar contra el soborno, el modelo también te invita a que una vez vaya madurando tu sistema de gestión antisoborno, tú puedes añadir dentro de tu sistema de gestión la lucha contra otras figuras de la corrupción, Oye, qué ¿no? Entonces, interesante. resulta muy interesante. A veces los que implementan esto dejan de lado esa posibilidad, otros no, otros sí dicen efectivamente, por ejemplo, adelantándome un poco a lo que vamos a conversar más adelante, en una empresa de venta de terrenos de proyectos de vivienda, ellos tienen el sistema de gestión antisoborno claramente definido y dentro del sistema de gestión antisoborno está inmerso el tema de lavado de activos, porque hay mucha gente, o bueno, hay muchas personas que buscan lavar activos, ¿no? A través de estos proyectos de inversión de viviendas, ¿no? Entonces, perdón, lavar dinero a través de estos proyectos de inversión. Entonces, es bien interesante cómo el sistema de gestión antisoborno te da esa facilidad de ir incorporando otros modelos, otras figuras, perdón, de corrupción dentro del sistema de gestión. Oye, tú sabes, entiendo, tú sabes que hay un tema, es la cláusula 8.2 debida, ¿no? La debida diligencia. Y Ajá, ¿nos podrías explicar en el modelo qué cosa es debida diligencia? Porque veo que claro. por lo que he escuchado siempre hoy es uno de los problemas de no enfocar adecuadamente la debida diligencia. ¿Por qué no nos explicas un poco ese tema? Claro, Alberto, con mucho gusto. Mira, la debida diligencia, de manera sencilla, es el proceso de búsqueda de información que te permita a ti, en este caso a tu organización, acceder a más información o acceder a información que te permita tomar las mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, lo que usual, vamos a decirlo así, cuando, por ejemplo, de repente nos dan el dato de una persona, oye, tal persona, no sé, Juan Pérez, es un profesional que te puede ayudar en tal proyecto. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Que muchas veces te dan el dato de una persona. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas hacemos? Inmediatamente vamos a Google, ponemos el nombre de Juan Pérez con alguna otra descripción y Google nos va a arrojar cierta información, ya sea de repente el perfil en LinkedIn, nos va a arrojar de repente dónde trabaja esta persona, una serie de Claro, claro. información, ¿no? Entonces, la debida diligencia, como vuelvo a repetir, es un proceso bastante cercano a nosotros, que es buscar información sobre algo, sobre alguien, pues ese algo puede ser una empresa, una organización, con la cual pensamos establecer algún tipo de trato comercial, ¿no? Entonces, luego de esa búsqueda de información, seguramente aparecerán cosas positivas, cosas negativas, se encenderán de repente algunas alertas y bajo ese resultado uno puede tomar la decisión de seguir adelante con algún trato posible con esta organización web o persona, o simplemente decir hasta aquí no más llego, y bueno, a veces ni siquiera explicar nada, simplemente dejar pasar esa oportunidad de negocio o dejar pasar esa oportunidad de conocer a alguien con el cual pensábamos hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, Claro. básicamente eso es due diligencia. Ahora, se aplica en diversos ámbitos dentro del sistema de gestión, se aplica, podría decírselo así, se aplica tanto al personal que quiero contratar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contratarte a ti mi empresa y el puesto que vas a ocupar tal vez es un puesto que tiene cierta exposición al soborno, pues definitivamente tengo que hacerte la debida diligencia, buscar información sobre ti. Si eres un cliente, un potencial cliente, igual te aplico la debida diligencia. Si eres un proveedor, también te aplico una debida diligencia. Entiendo. ¿Qué,
¿qué de especial tiene, qué de común tienen estos actores? Que con los tres que he mencionado, seguramente voy a establecer alguna relación comercial, algún vínculo. En el caso del personal, un vínculo laboral, y con los clientes y proveedores, un vínculo comercial. Entiendo, entiendo. Teo, y sabes, hay un tema en ISO 37000 que es la función de cumplimiento antisoborno. Explícanos un poco en qué consiste eso. Ya. La función de cumplimiento antisoborno, bueno, en principio surge como una figura dentro del esquema de la norma. Es una especie es una función, digamos, que tiene un par de ejes muy importantes. El primer eje estaría asociado a que esta función dentro de la empresa debe asesorar u orientar al resto de personas sobre el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Por ejemplo, no sé, soy un colaborador, tengo una duda sobre algún tema o surge en mi mente algún conflicto ético, la función de cumplimiento debe ser, yo podría consultarle a la función de cumplimiento para que me ayude o me oriente sobre esa duda. Ese es el primer gran eje. El segundo gran eje está en la parte más operativa, es decir, la función de cumplimiento se dedica a verificar la eficacia de los controles antisoborno que se establezcan en la organización. Haciendo un símil al tema, por ejemplo, de las matrices I+C. Cuando hablamos de matriz I+C, hablamos de peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Alguien dentro de la empresa busca verificar que los controles, es decir, aquellas acciones que buscan que la gente no se accidente, no se enferme, esa función busca verificar la eficacia de esos controles. En el caso de la función de cumplimiento antisoborno, lo mismo. Busca evidenciar la eficacia de los controles antisoborno establecidos. Otro punto importante ahí, para terminar la idea, es que la función de cumplimiento puede ser ejercida por una o más personas dentro de la propia empresa, ¿no? O sea, es una función que puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Hay empresas muy grandes que tienen toda un área establecida para la función de cumplimiento y hay una especie de organigrama dentro de esta estructura, ¿no? Hay más de una persona. Y también otra cosa que nos permite la norma es que la función de cumplimiento antisoborno puede ser ejercida parcialmente por la propia empresa y puede delegar ciertas actividades de esta función a una entidad externa a la empresa, ¿no? Por ejemplo, muchas compañías de asesoría, incluso estudios de abogado, ofrecen a sus clientes ser la función de cumplimiento que requieren para justamente dar cumplimiento, a la redundancia, a este requisito de la norma. O sea, eso se puede, es como tercerizarlo, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo surge, o cuándo surge como relevante la tercerización de esta función? Cuando justamente podría la función de cumplimiento estar, digamos, perder un poco la objetividad respecto a algún tema que surja, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Si la función de cumplimiento recae en la gerencia, vamos a decirlo así, administrativa o una gerencia operativa, y surge un tema donde parte de la investigación, vamos a decirlo así, de un posible soborno, incluye a personas de esa área, pues definitivamente no podrían ser ¿no? Juez y parte. Entonces ahí surge la necesidad de que intervengan personas tal vez externas a la compañía que tengan total independencia de juicio, ¿no? Claro. Dime, Teo, si viéramos con tu experiencia auditando este modelo desde la perspectiva de certificadora, ¿cuáles son los errores clásicos que tú podrías decir? Estos son los errores clásicos donde hay mayor distribución de frecuencias, ¿no? Donde esos problemas que usualmente presentan las empresas, pues, fallan. ¿En qué fallan? Muy bien. Yo creo que el primer gran error que cometen algunas organizaciones al implementar esta norma está en el hecho de partir de un supuesto, digamos, de un supuesto donde, por ejemplo, en un área determinada, vamos a decir así, o en un proceso determinado de logística, por ejemplo, decir, ¿no? Bueno, en logística
no tenemos ningún riesgo de soborno porque, uno, nunca ha pasado nada. Dos, existen una serie de controles que justamente hacen imposible o inviable que ocurra algo ahí. Entonces, cuando uno va a revisar justamente el requisito 4.5, que es la evaluación de riesgo de soborno, Ujú. te das con la sorpresa, ¿no?, de que para un proceso donde obviamente hay una alta exposición al soborno, pues no han identificado ninguno, porque parten de la premisa de que todo está ya controlado, ya no hay ningún riesgo de soborno. Y yo siempre les digo, y creo que es importante compartirlo, ¿no? Si efectivamente existen controles, es porque el riesgo está presente. Y lo que la norma te dice es que tienes que identificar el riesgo y luego evaluarlo para justamente justificar los controles que estás estableciendo. Entonces, es como que yo recomendaría ahí, digamos, es partir del escenario básico, en el sentido de que demos la oportunidad de plantear los peores escenarios en los procesos que intervienen en el sistema de gestión, y sobre esa premisa, de partir del peor escenario, comencemos a construir o a identificar los riesgos, ¿no? Porque si empezamos por el extremo final, digamos, de donde todo está controlado, todo ya está, digamos, escrito, todos los tienen claro, pues definitivamente vamos a tener una debilidad posterior. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los sistemas de gestión o las organizaciones son cambiantes en el tiempo. Entonces, Claro. lo que hoy día está bajo control, tal vez mañana, cuando haya algún cambio importante adentro o fuera de la organización, va a hacer que la realidad cambie. Por tanto, en esa realidad futura, puede ser que los controles no sean suficientes y surjan nuevos, o los mismos riesgos de soborno surjan repotenciados y perdamos la oportunidad de haberlos visibilizado previamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales errores. Claro. Dime, cuando uno implanta, te cuento así rápidamente, implanta estos sistemas de gestión. Por ejemplo, he tenido mucha experiencia en sistemas como el ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de Información con calidad. Oye, que los sistemas se implantan y pareciera de que no lo han hecho adecuadamente y le quitan a la empresa la agilidad, la burocratizan. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, miren, si es que a ustedes les han implantado el sistema y ustedes sienten que esto lo está entorpeciendo el funcionamiento, el día a día, es que algo está pasando, no lo están haciendo bien. Me ha pasado en varios modelos, lo he visto en varias empresas. Esto tiende a burocratizar la organización, a quitarle Mira, agilidad. yo diría que no. Mi primera respuesta sería que no. Sin embargo, como bien sabes, muchas veces las organizaciones acuden a un tercero para, para recibir el apoyo, digamos, en la implementación. Entonces, este tercero, o tal vez este tercero con participación de los responsables de los procesos, pueden ser que prefieran sobreproteger, de alguna manera, para decirlo con algún término, sobreproteger algún proceso, sobrecargándole de procedimientos, formatos, documentación, que podría justamente a la larga burocratizar alguna decisión que antes era paso 1, paso 2, ahora hay que hacer paso 1, paso 1.1, paso Claro, 1.2 claro. y luego el punto 2, ¿no? Entonces, yo pienso que es un proceso natural a veces que suceda eso así, pero lo que también yo podría comentar ahí es que con el tiempo, o sea, hay que darle a veces tiempo de maduración a los sistemas de gestión. Con el tiempo se va a dar cuenta de que algunos pasos que estoy dando tal vez no son del todo necesarios, y podemos ir un poco agilizando, alivianando el sistema de gestión sin perder la esencia, obviamente, del mismo, pero pasa a veces, yo creo que vale la pena la analogía siguiente, ¿no? Cuando uno es padre primerizo, cuidas de que tu hijo o tu hija nunca se caiga, nunca coma algo que le pueda hacer daño, somos muy atentos, ¿no? Con el segundo hijo,
ya eso Eso es más, es... más relajado. Entonces, yo creo que algo pasa, algo similar pasa con los sistemas de gestión. Apenas lo implementamos, es como si fuera el primer hijo, ¿no? Estamos atentos, sobrecargamos, sobreprotegemos, y con el tiempo nos damos cuenta que el sistema en realidad no requiere tanto esfuerzo, tanta burocracia, vamos a decirlo así, tanta documentación, y vamos aligerando ese peso. Entonces, yo creo que es un proceso natural que hay que ir monitoreando, digamos, correctamente, pero yo diría que está dentro del proceso natural de maduración de un sistema de gestión. Claro. Si yo tengo implantado, fíjate, el ISO 37001 en mi empresa, ¿qué puedo decir que tengo? Tengo implantado un sistema antisoborno. ¿Cuál sería el mensaje que le doy yo al mercado? Soy más transparente, promuevo la confianza en la organización. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es el mensaje al mercado de una empresa que tiene implantado el ISO 37001? ¿Cómo la ven? Cuéntanos un poco ahí tu experiencia al respecto. Ya, muy bien. Yo creo que principalmente el mensaje que transmite la organización al mostrarle al mundo, digamos, o al mercado que tiene una certificación, uno es decirle al mundo, digamos, que ha obtenido o ha dado un gran paso hacia un reconocimiento de una forma de gestión, ¿no? En este caso, una gestión antisoborno. Sin embargo, esa declaración yo diría que también tiene un mensaje, vamos a decirlo así, de transparencia y humildad. ¿En qué sentido de humildad? En el sentido de que el sistema de gestión, la norma lo dice, no niega la posibilidad de que tu organización, teniendo un sistema de gestión antisoborno implementado, pueda justamente ser sujeto a un caso de soborno, es decir, que ocurra el soborno dentro de tu organización. Sin embargo, el sistema de gestión debe, como cualquier sistema de gestión, reaccionar ante esa debilidad, ante ese hecho, y bueno, investigarlo, analizarlo, sacar lecciones aprendidas y obviamente donde corresponda, pues sancionar lo que deba sancionar o iniciar algún proceso legal donde lo requiera. Por ejemplo, y mencionando algún caso específico, esto es bien claro en las empresas constructoras que muchas veces van consorciadas con otras similares, ¿no? Eh, Muchas de ellas han a veces pagado los platos rotos de sus consorciados, ¿no? Han actuado con transparencia, pero el consorciado fue quien falló, vamos a decirlo así. Entonces yo creo que para redondear la idea es eso, ¿no? Un mensaje de transparencia y humildad, en el sentido de aceptar de que sí, me preparo para evitar el soborno, pero de ocurrir el soborno en mi empresa o en mi organización, también estoy preparado para tomar las acciones al respecto, ¿no? Claro, y también pienso, ¿no? La ventaja competitiva frente a competidores en el mercado, pues el hecho que yo tenga el ISO 37000, ¿no? Eh, implantado y que lo tenga pues funcionando en mi organización. ¿Cuánto tiempo, bueno, pregunto y respondo, cuánto tiempo puede tomar la implantación del ISO 37000? Va a depender pues el alcance, obviamente, ¿no? Pero ¿cuánto es más o menos un promedio de tiempo que dirías tú la implantación del modelo? ¿6 meses? ¿8 meses? Bueno, es una pregunta bastante compleja en realidad porque habría que partir o habría que preguntarnos desde dónde parte la organización. Por ejemplo, vamos a decirlo así, si hacemos un paralelo, si la pregunta fuera sobre implementar un sistema de gestión ambiental, vamos a decirlo así, muchas empresas parten de cero en la parte ambiental, ¿no? Crear todo, ¿no? Para dar cumplimiento a esta norma. En el caso de la gestión antisoborno, yo diría que nunca partes de cero. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablamos de un proceso de compras que siempre va a estar dentro del alcance de un sistema de gestión antisoborno, en compras usualmente se tienen controles justamente que buscan eso, la transparencia en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ahí creo que ya se viene trabajando desde hace años. Las empresas buscan que los mecanismos de control en estos procesos, como compras, tesorería, contabilidad, finanzas, administración, tengan estos candados o niveles de control
para justamente evitar que ocurran malos manejos o malas prácticas, ¿no? Entonces, yo diría que no partimos de cero. Entonces, eh, un tiempo estimado promedio para un sistema de gestión, vamos a decirlo así, yo daría un rango, ¿no? De meses, entre 4 y 8 meses. A veces tú me puedes decir, pero es el doble. Sí, porque va a depender justamente de la complejidad de la empresa, del alcance, digamos, del sistema de gestión, si es una sede o es multisede. La cultura organizacional depende también, influye bastante. Entonces, yo en promedio, 6 meses. Está bien. ¿Algo más quisieras añadir? ¿Alguna recomendación final, Teo? Claro, luego ahí leemos una pregunta que aparece en el chat, pero antes de eso, lo que yo quisiera agregar tal vez es que em, la norma tiene una particularidad que no la mencioné previamente. Para los que conocen de repente un poco sobre las normas 9, 14, 45, usualmente en el capítulo 4 encontramos solamente 4 requisitos, ¿no? El primero, el contexto de la organización, el segundo, partes interesadas, el tercero, el alcance, y el otro, el sistema de gestión en sí o los procesos que interactúan. La 37.001 rompe ese esquema e Añade incluye riesgos ahí, ¿cierto? exactamente, ¿no? Añade dentro del capítulo 4, añade el 4.5, es la única norma de estas 4 que hemos mencionado que tiene 5 acápites dentro del capítulo 4. El 4.5 es la evaluación del riesgo de soborno. Entonces, te rompe el esquema mental porque justamente cuando me preguntaste qué error se comete, yo creo que justamente la norma, al estar ese requisito, el 4.5, en el primer capítulo, en el 4, te ayuda mucho a justamente a abrir los ojos, ¿no? O a mirar un poco más a tu alrededor y decir, oye, sí, efectivamente, debo identificar en mis procesos los posibles escenarios donde podría generarse un riesgo de soborno y con esa información comenzar a implementar los demás capítulos, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar esa parte del 4.5. Claro. Fíjate, a ver, corrígeme si me equivoco, cuando en la 37.001, creo que acá hay una pequeña variante, como tú estás mencionando. Yo para definir el alcance, usualmente, por ejemplo, en otros modelos es ver la 4.1, aspectos internos, externos, oye, me voy a ver las partes interesadas y dado la 4.1 y la 4.2, me ayuda a definir mi alcance. Pero acá también estoy contemplando la 4.5 para definir el alcance, ¿cierto? O sea, el análisis de Correcto, riesgo. Claro, así es. claro. Entonces, es un análisis más completo, más Claro, es complejo para que también. no deje yo un proceso, como dijiste hace un rato, un proceso que de repente tiene muchos riesgos de soborno, pues si no lo estoy incluyendo, ¿no? Así es. Entonces, es bien interesante cómo esta norma plantea el capítulo 4 y tú lo has complementado perfectamente, ¿no? Al mencionar que para el alcance tienes que tomar en cuenta este requisito. Entonces, a mí, cuando empecé con esta norma, realmente a mí ese 4.5 me sacó de cuadro, como se dice, me rompió mi esquema mental, porque venía del 9, la 14 y la 45, y me costó, sí, entenderlo, pero realmente después te das cuenta de lo valioso que resulta que esté ahí ese requisito, ¿no? Claro, 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 Teo. Mira, Teo, yo, en verdad me parece excelente lo que has presentado en un tiempo pues bastante corto. Eh, yo quisiera a continuación escuchar a ver qué preguntas tenemos de la audiencia, pues veo que acá hay una, ¿no? La voy a leer acá y los Sí, que hay tengan una pregunta. preguntas me las generan pues por el chat. Acá dice, fíjate, existen condiciones en algunas organizaciones para tener un órgano de gobierno. O sea, creo que acá el mensaje, si hay un órgano de gobierno, veo que en algunos casos no hay órgano de gobierno y esa función la toma la alta gerencia. Y hay algunas condiciones donde yo tengo que tener un órgano de gobierno o simplemente puedo prescindir de él. Es un tema que vale la pena mencionar porque
en la norma 37.001 justamente aparece esta mención al órgano de gobierno y efectivamente, digamos, habría que analizar cómo la organización ha definido, digamos, quién es el órgano de gobierno y quién es la alta dirección. Hay muchas empresas, por ejemplo, donde la alta dirección es ocupada por las mismas personas del órgano de gobierno, es decir, los socios fundadores o los dueños de las empresas ocupan las gerencias, ¿no? Entonces, en ese caso, no tiene sentido diferenciarlos porque son las mismas personas. Pero donde sí surge interesante es, digamos, en organizaciones donde a veces o generalmente eh, por mayor tamaño es importante, digamos, que exista este órgano de gobierno, recibiendo información valiosa de parte de la alta dirección. O sea, el tamaño podría ser una variable, pues, que incida, ¿no? Sí, definitivamente. Para una de las variables sería el tamaño. Oye, muy bien. Gracias, Teo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tuviera nuestra audiencia para que nos manden un chat? ¿Verdad que has hecho una excelente presentación en un cortísimo plazo? Yo creo que se cubrió pues los puntos más importantes que pensábamos desarrollar esta noche. Primero quiero de nuevo altamente agradecerte el hecho pues, de haber aceptado nuestra invitación y compartir con todos nosotros estos conceptos sobre el ISO 37001. Veo pues que este modelo cada día tiene mayor y mayor demanda en los mercados y hay exigencias de organismos reguladores, organismos del Estado que exigen a las empresas que tengan el ISO 37000, pues obviamente para demostrar su transparencia. Yo no sé, Teo, si tú quieres mencionar algo final. Las otras normas, la 9 y la 1445, solamente exige una revisión por la dirección. En este caso, la norma 37.001, si hubiera órgano de gobierno, tendríamos 3 revisiones. Primero, la revisión por la función de cumplimiento, luego la revisión por la alta dirección y luego la tercera, la revisión por el órgano de gobierno, ¿no? Entonces, en un escenario más complejo, esta norma puede generar hasta 3 revisiones del sistema de gestión por 3 estamentos diferentes. Ese es un buen punto, que la diferencia de las demás normas. Así es, para que se vea un poco la complejidad, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, Teo. Ha sido pues un placer haberte tenido en nuestro programa y para todas las personas que han asistido el día de hoy, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Nos vemos.